Vamos a hacer un programa MATLAB para asegurarnos que un número concreto introducido esté dentro o fuera de un intervalo concreto. En este caso, se recomienda ver primeramente el vídeo que hemos hecho con la variable con la sentencia if y pues un poco para entender el concepto. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, pues si el número que vamos a introducir no está, por ejemplo, dentro de un intervalo, pues volver a repetir la operación hasta que estemos seguros que el número introducido esté en el intervalo o fuera de él. Vamos a comenzar con un ejemplo de MATLAB para comprobar que el número concreto pues está dentro del intervalo, y si ese número que meto introduzco aquí con esta sentencia input con A no está dentro del intervalo, pues volver a repetir la operación hasta que esté dentro de ese intervalo concreto. Bueno, pues para ello recordar que el bucle while lo que hace es que se mete en el bucle si se cumple la condición y no sale del bucle hasta que la condición ya no se cumple. Por lo tanto, ¿cuándo queremos repetir la operación de lectura de la variable A? Pues cuando esté fuera del intervalo. Por lo tanto, se mete en el bucle si el número A introducido está fuera del intervalo. ¿Cómo sabemos que está fuera del intervalo? Pues si el número que hemos metido está en esta zona, es decir, si el número A es menor o igual que 0, o está en esta zona, si el número A es mayor o igual que 4. Observar que digo o. Puede ser dos situaciones, una u otra. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? La condición, por lo tanto, responde un poco a esta expresión que acabamos de hacer. Pues se va a meter en el bucle cuando A sea menor o igual que 0, es decir, está en esta zona de aquí, o A sea mayor que 4, es decir, está en esta zona de aquí. En este caso, ¿qué se hace? Bueno, pues un mensaje recordatorio, decir, oye, no, que el número tiene que estar entre 0 y 4, te lo recuerdo, y por favor, pues introduce el nuevo valor. Bueno, pues cuando ejecutamos el programa se introduce el valor A, y si ese valor continúa estando fuera del intervalo, pues evidentemente el bucle seguirá y seguirá y seguirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que pongamos un número entre 0 y 4. Por ejemplo, imagínense que ponemos el número 1. En este caso, al poner número 1, esta condición de aquí ya no se cumple. Por lo tanto, esta condición es falsa. Y esta de aquí tampoco, porque esta es el 1. Por lo tanto, el 1 no es menor que 0, ni tampoco mayor que 4. Por lo tanto, es un OR, pero si esta es falsa, esta también es falsa. En cualquiera de los casos, esta condición conjunta es falsa. Y por lo tanto, ya no entra aquí. ¿Por qué no entra? Porque evidentemente hemos puesto el número dentro del intervalo y por lo tanto ya no nos lo vuelve a pedir. Y esta situación se da en el caso de que A le pongamos dentro del intervalo, ya no entra en el bucle, o tras sucesivos intentos llega un momento determinado que sí ponemos el valor entre 0 y cuarto, por lo tanto cuando llega aquí ya esta condición no se cumple y sale fuera del bucle. Bueno, esto mismo podemos hacerlo pues para comprobar si está fuera del intervalo, es decir, vamos a asegurarnos de que está fuera del intervalo y no vamos a dejar continuar el programa hasta asegurarnos que está fuera del intervalo. Aquí, como veis, la pregunta es distinta, la operativa es la misma. Primero pregunto por el número, pero aquí la condición es distinta. ¿Cuándo vuelvo a pedir el número? Cuando está dentro del intervalo. ¿Y cómo sé que está dentro del intervalo? Pues porque un número comprendido, pues imagínense que este es el 3, pues ese que cumple que es mayor o igual que 0 y a la vez, además, es menor o igual que 4. Si un número, cualquiera de los que meto, es a la vez mayor o igual que 0 y a la vez menor o igual que 4, quiere decir que está en el intervalo. Recordar que en este caso lo que queríamos era asegurarnos que esté fuera. Pero lo que sí es interesante es ver la condición para comprobar que está fuera del intervalo, que era este caso, o para la condición para comprobar que está dentro del intervalo, que es este caso de aquí. Bueno, pues en este caso, como veis, estamos comprobando que está dentro del intervalo, en caso de que A esté entre 0 y 4, y aquí le decíamos, oye, no, que lo quiero fuera del intervalo. Por lo tanto, vuelve a repetir la operación. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta condición pues sea falsa. Y esta condición es falsa cuando cualquiera de las dos sea falsa. Aunque una de las dos sea cierta, basta con que una sea falsa para que ya la condición entera sea falsa. Por ejemplo, si ponemos el 5, se cumple que A es mayor o igual que 0, porque es 5. Evidentemente, esta parte de aquí, esta condición, esta expresión concreta sería cierta. Pero esta no se cumpliría. ¿A es menor o igual que 4? No, porque es 5, por lo tanto es falsa. Cierto y falso es falso. Por lo tanto, ya no entraría en el bucle. Por lo tanto, ¿cuándo no entra en el bucle? Cuando bien
a la primera vez que pedimos A está en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, entonces ya no entraría en el bucle, o bien cuando tras sucesivas pedidas del número A, pues efectivamente lo tenemos fuera de intervalo, es decir, que A sea menor que 5 o que A sea menor que 0. Bueno, pues ya sabemos cómo hacer un programa MATLAB para asegurarnos de que un número está dentro o fuera de un intervalo, depende del caso, y asegurarnos de que ese número, cuando salga del bucle, pues estar seguros que está cumpliendo la condición que nosotros queremos.